Amo a mi esposo, pero me fascina estar sola. Y esta es mi historia. En mi trabajo como terapeuta me llegan historias que son fascinantes, de las que uno aprende, pero en cantidades. Y hoy quiero compartirte esta historia que llegó a mi consulta de una persona que se sentía feliz, amaba a su esposo. Se sentía feliz, amaba a su esposo, quería estar con él, pero había descubierto algo en esta época de su vida, en la época en la que ella me estaba compartiendo esto. Y ella tenía a su mamá, a su hermana mayor, encima de ella, llamándole la atención, prácticamente regañándola por la nueva vida que estaba llevando. Ella sentía que estaba como culpable, como responsable de la incomodidad de su marido, pero también ella se sentía responsable de su propia felicidad, porque ella decía que su mamá, su hermana mayor, se podían enojar muchísimo de ver la nueva vida que ella había optado por tener, y que ella estaba viviendo esta época como sus deseos, su pensamiento y su sentir se lo estaban mandando. Y de esta historia que ella me contó sobre la transformación que había tenido y lo que quería vivir en el momento, yo he sacado 5 elementos importantes, los tengo aquí escritos, 5 elementos importantes que ella rescata de la nueva etapa que está viviendo como mujer. Y no se ha separado de su marido, ellos siguen teniendo una relación, se siguen entendiendo, siguen viviendo en pareja, se sienten felices, pero ella tomó una actitud distinta, un comportamiento distinto. Más que actitud, digamos que el comportamiento, su conducta ha cambiado un poco, porque ella tiene el deseo de vivir la vida. Así lo dice ella, el deseo de vivir la vida. ¿Qué elementos importantes he rescatado de esta historia? Lo primero es que ella decía que quería volver a sí misma. Decía, yo quiero volver a mí. Cuando empecé la relación con mi esposo, me decía, yo era otro tipo de mujer. Obviamente estaba más joven, pero yo era una mujer alegre, extrovertida, carismática, risueña. Me encantaba la comedia, me encantaba encontrarle la parte chistosa a toda situación. Me gustaba hacer amigos, me gustaba hacer muchas cosas con mis amigos. Obviamente, entendiendo que ya estoy casada, pues mi dinámica en relacionarme con los demás cambió. Y es entendible, me decía ella. Pero en esa dinámica de tener un comportamiento de esposa, dejé de ser yo. Entonces lo primero que quiero hacer, y me propuse hacerlo, es volver a mí, volver a mis inicios, a mis raíces, volver a mi esencia, a dejar de ser esa mujer con la cabeza agachada, callada, esperando que él que responda sea mi esposo. Todo el tiempo él tomando decisiones, solucionando, participando, y yo siempre detrás de él, en silencio, triste, aburrida, yendo a lugares donde yo no quería ir, solamente porque tenía que tener esa figura de esposa ideal al lado de él. Segundo elemento, puedo compartir mi vida sin renunciar a mi espacio. Entonces ella decía que estaba compartiendo con su esposo, tenían dinámicas favorables para los dos, donde los dos se sentían bien, compartían, hacían cosas juntos, pero ella no perdía sus espacios, los espacios con sus amigas. Esto no quiere decir que son espacios para volverse infiel, sino que ella decía que quería tener espacios con sus amigas, irse de shopping con sus amigas, ir a un club de lectura con sus amigas, poder ir al gimnasio, a la clase de pilates y tener ciertas cosas que a ella le gustaban, porque además es una mujer que trabaja, tiene un trabajo de oficina de 8 a 6. ¿Ves? Entonces, que en esos tiempos libres, donde no estaba con su esposo, ella quería tener dinámicas y compartir con otras personas para sentirse bien y contenta. Tercero, me permite relacionarme mejor. Entonces, el hecho de estar sola
le hacía a ella conocerse para relacionarse mejor con los demás, para tener esas dinámicas de relaciones con otras personas, las tenía más nutridas, más fructíferas, que tuvieran mayor armonía para su propio ser y para la relación con otros. Entonces el estar sola le favorecía a ella para cuando tuviera ese tipo de relaciones de amistad con otras personas, pues se sintiera mejor, estuviera recargada y eso le hacía estar feliz. Por lo tanto, ella misma me decía que eso le beneficiaba a su esposo porque ella llegaba a su casa siendo feliz, tenía historias para contar, tenía anécdotas que compartirle a su esposo y también se divertía compartiendo con él algunas cosas que ella tenía como experiencia en otros espacios. Me hacía mucho énfasis y en este cuarto punto que anoté me decía, no es rechazo hacia él, es reencuentro conmigo misma. Y no es que yo lo esté rechazando porque no me he separado, no lo he dejado de querer. Sencillamente es que quiero tener espacios a solas para tener ese reencuentro conmigo misma. Entonces, ese es un espacio que la recargaba y la hacía estar más contenta. Y eso le permitía identificar claramente que estar sola era beneficioso. Y como quinto elemento, ella decía, no me pierdo por amor. Solamente es un reencuentro con el amor propio, el amor que yo me doy a mí misma. Y no me estoy perdiendo en el amor del otro. Lo sigo amando, lo sigo queriendo, seguimos teniendo una intimidad, una felicidad en nuestra unión, en el plano íntimo. Seguimos compartiendo, tenemos un proyecto juntos de vida que ya hemos venido construyendo durante varios años, pero me fascina estar sola, hacer ciertas cosas que no hago con él y que me dan disfrute y me dan felicidad. Y me decía cosas muy sencillas. Por ejemplo, ir de compras sola, sin tener esa persona al lado que me esté presionando sobre ya nos vamos a ir, no vayas a comprar eso, ¿qué es lo que estás mirando? ¿Por qué pierdes tanto tiempo en esto? Sencillamente lo disfruta sola. También en el tiempo donde va a una clase de pilates, es un espacio que ella disfruta estando sola sin él. Y ella me cuenta que fue un momento muy difícil al iniciar estas dinámicas porque él pensó que ella tenía otra persona, que ella tenía otra situación, que ella ya había dejado de quererlo, que ella ya había perdido el interés por él, que había dejado de admirarlo. Y parte de la consulta que tuvieron conmigo fue en ese sentido, pero por allí no iba la cosa. Sencillamente era que fue difícil para él aceptar que ella le fascinaba estar sola. Por eso titulé este video de esta manera, porque es increíble cómo los seres humanos a veces nos confundimos en los deseos de los demás. Nos confundimos muchísimo. Si bien es cierto que esto que les estoy compartiendo pudiera parecer que hay algo escondido. Hay algo escondido. Hasta el momento en que yo supe de la situación no había nada escondido. Sencillamente ella disfrutaba de la soledad. Tan fácil, tan práctica se dio la dinámica entre ambos que él también empezó a disfrutar de su soledad. Es decir, que cuando tenían esos encuentros, ya los dos pues estaban disfrutando a plenitud de esos momentos. ¿Qué tal si me cuentas algo de tu experiencia? ¿Qué opinas de esto? Si quieres contarme algo de tu experiencia, si te gusta estar solo o sola, si te fascina la soledad, cuéntame. Pero recuerda que estamos hablando de la soledad cuando tú estás en una relación de pareja. No estás solito, no estoy hablando de la soledad cuando estás soltero y que tienes soledad por elección. Yo me refiero a que te gusta estar solo, sola, que te fascina porque tienes pareja, pero buscas esos espacios para disfrutar de la soledad. Ese es el tema central de este video y así quiero que me comentes en los comentarios. Voy a leerte todo lo que me escribas. Te mando un besito, gracias por estar aquí y te espero en un próximo video.